¿Queréis vivir y queréis que vivan vuestros allegados? ¿Queréis a vuestros amigos y familiares y no deseáis los pogromos? Sabed, pues, ciudadanos, que solo acabando con el zarismo, acabaréis con los pogromos y con el derramamiento de sangre que traen consigo. El derrocamiento de la autocracia zarista es lo que ante todo debéis tratar de conseguir. ¿Queréis el aniquilamiento de toda hostilidad nacional? ¿Aspiráis a lograr la plena solidaridad de los pueblos? Sabed, pues, ciudadanos, que solo con el aniquilamiento de la desigualdad, solo con la abolición del capitalismo se eliminará toda discordia nacional. El triunfo del socialismo es a lo que en definitiva debéis aspirar. Mas, ¿quién barrerá de la faz de la tierra el régimen ignominioso del zarismo? ¿Quién os librará de los pogromos? El proletariado, dirigido por la socialdemocracia. ¿Y quién destruirá el régimen capitalista? ¿Quién implantará sobre la tierra la solidaridad internacional? Este mismo proletariado, dirigido por esta misma socialdemocracia. El proletariado, y solo el proletariado, es el que conquistará para vosotros la libertad y la paz. Agrupaos, pues, en torno al proletariado y marchad bajo la bandera de la socialdemocracia. Bajo la bandera roja, ciudadanos, muera la autocracia zarista, viva la República Democrática, abajo el capitalismo, viva el socialismo, viva la bandera roja. 15 de febrero de 1905. Se publica de acuerdo con el texto de la proclama editada en la imprenta del Comité de Tiflis del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, firma el Comité de Tiflis. Brevemente sobre las discrepancias en el partido. La socialdemocracia es la fusión del movimiento obrero con el socialismo. Carlos Kautsky. Qué importunos son nuestros mencheviques. Hablo de los mencheviques de Tiflis. Han oído decir que en el partido hay discrepancias y repiten machacones. Quieras que no, siempre y en todas partes hemos de hablar de discrepancias. Quieras que no, hemos de increpar a diestro y siniestro a los bolcheviques. E increpan a más y mejor como energúmenos. En todas las esquinas, estén entre propios o extraños, en una palabra, venga o no a cuento, vociferan lo mismo. Cuidado con la mayoría. Son gente extraña, hombres de otra fe. No contentos con el campo ordinario de su actividad, han llevado el asunto a las publicaciones legales y han puesto así, una vez más de manifiesto, su importunidad. ¿De qué se acusa a la mayoría? ¿Por qué se encorajina tanto nuestra minoría? Veamos la historia. La mayoría y la minoría surgieron por primera vez en el segundo Congreso del Partido, 1903. Fue el Congreso en el que nuestras fuerzas dispersas debían agruparse en un partido único y poderoso. Nosotros, los activistas del partido, ciframos grandes esperanzas en este Congreso. Por fin, exclamamos con alegría, llegaremos a la unificación en un solo partido y podremos actuar con arreglo a un solo plan. Naturalmente que ya actuábamos antes, pero nuestras actividades eran dispersas y carecían de organización. Ya antes habíamos intentado unificarnos,
Precisamente para ello convocamos el primer congreso del partido, 1898. Y hasta llegamos a unificarnos, entre comillas, en apariencia, pero esta unidad existía solo de palabra. El partido continuaba fraccionado en diferentes grupos, sus fuerzas todavía se hallaban dispersas y necesitaban la unificación. Y el segundo congreso del partido debía agrupar las fuerzas diseminadas y fundirlas en un todo. Debíamos crear un partido único. Pero de hecho resultó que nuestras esperanzas eran, hasta cierto punto, prematuras. El Congreso no pudo darnos un partido único e indiviso, tan solo sentó los cimientos de tal partido. En cambio, el Congreso nos mostró claramente que en el partido existen dos tendencias. La tendencia de Iskra, se trata de la vieja Iskra, y la tendencia de sus adversarios. De acuerdo con esto, el Congreso se dividió en dos partes, mayoría y minoría. La primera se adhirió a la tendencia de Iskra y se agrupó en torno a ella. En cuanto a la segunda, como adversaria de Iskra, ocupó la posición opuesta. Así pues, Iskra se convirtió en la bandera de la mayoría del partido y la posición de Iskra pasó a ser la posición de la mayoría. ¿Qué camino seguía Iskra? ¿Qué defendía? Para comprenderlo es necesario conocer las condiciones en que Iskra entró en la palestra de la historia. Iskra comenzó a salir en diciembre de 1900. Era la época en que se iniciaba la crisis en la industria rusa. El florecimiento industrial, acompañado de diversas huelgas económicas, 1896-1898, se vio sustituido paulatinamente por la crisis. La crisis se fue agravando de día en día y vino a obstaculizar las huelgas económicas. A pesar de ello, el movimiento obrero se abría paso y avanzaba. Los diferentes arroyuelos se fundían en un torrente. El movimiento adquiría un matiz de clase y poco a poco emprendía el camino de la lucha política. El movimiento obrero crecía con sorprendente rapidez. Lo único que no se veía era el destacamento de vanguardia, la socialdemocracia, que introdujera en este movimiento la conciencia socialista, lo uniese con el socialismo y de tal modo imprimiera a la lucha del proletariado un carácter socialdemócrata. ¿Qué hacían, pues, los socialdemócratas, entre comillas, de entonces? Se les llamaba economistas. Incesaban el movimiento espontáneo y repetían con toda despreocupación: la conciencia socialista no es tan necesaria para el movimiento obrero. También sin ella, éste alcanzará felizmente su meta. Lo esencial es el propio movimiento, el movimiento lo es todo, y la conciencia una nimiedad. Un movimiento sin socialismo. A eso tendían. ¿En qué consiste, pues, en tal caso la misión de la socialdemocracia de Rusia? Debe ser un instrumento dócil del movimiento espontáneo, afirmaban. No es asunto nuestro introducir la conciencia socialista en el movimiento obrero, no es asunto nuestro ponernos al frente de este movimiento, sería ejercer una violencia infructuosa. Nuestro deber consiste tan solo en seguir con atención el movimiento y señalar exactamente lo que ocurre en la vida social. Nosotros debemos ir a la saga del movimiento espontáneo. En una palabra, la socialdemocracia era presentada como un lastre superfluo en el movimiento. Quien no admite la socialdemocracia no debe admitir tampoco el Partido Socialdemócrata. Precisamente por eso los economistas afirmaban con tanta obstinación que la existencia de un partido político del proletariado en Rusia es imposible. Que se ocupen de la lucha política los liberales, decían. Esto es más propio de ellos. ¿Y qué haremos nosotros los socialdemócratas? Nosotros debemos seguir existiendo como hasta ahora, en forma de círculos dispersos, y actuar aisladamente, cada uno en su rincón. No el partido, sino el círculo, decían ellos.
Así pues, de un lado, el movimiento obrero crecía y necesitaba un destacamento dirigente de vanguardia. Y de otro lado, la socialdemocracia, representada por los economistas, en lugar de encabezar el movimiento, se negaba a sí misma e iba a la saga del movimiento. Había que exponer públicamente la idea de que el movimiento obrero espontáneo sin socialismo equivale a un vagar en las tinieblas, que si conduce algún día al objetivo, nadie sabe cuándo será ni a costa de qué sufrimientos, y que, por consiguiente, la conciencia socialista tiene una importancia muy grande para el movimiento obrero. Había que decir también que la portadora de esta conciencia, la socialdemocracia, está obligada a introducir la conciencia socialista en el movimiento obrero, a marchar siempre a la cabeza del movimiento y no contemplar el movimiento obrero espontáneo al margen de él, no ir a la saga. Había que expresar asimismo la idea de que la obligación directa de la socialdemocracia de Rusia es reunir los diferentes destacamentos avanzados del proletariado, agruparlos en un partido único y poner fin, así, de una vez para siempre, a la dispersión del partido. Y fue Iskra la que emprendió precisamente el cumplimiento de estas tareas. He aquí lo que dice en su artículo programático, ver Iskra número 1. La socialdemocracia es la fusión del movimiento obrero con el socialismo. Es decir, el movimiento sin socialismo o el socialismo al margen del movimiento es un fenómeno indeseable contra el que debe luchar la socialdemocracia. Y como los economistas y los partidarios de Rabocheye-Dielo se prosternaban ante el movimiento espontáneo, como rebajaban la importancia del socialismo, Iskra señalaba: separado de la socialdemocracia, el movimiento obrero se empequeñece y necesariamente se aburguesa. De acuerdo con ello, es obligación de la socialdemocracia señalar a este movimiento su objetivo final, sus tareas políticas, salvaguardar su independencia política e ideológica. ¿Qué obligaciones recaen sobre la socialdemocracia de Rusia? De aquí se desprende por sí misma, continúa Iskra, la tarea que está llamada a realizar la socialdemocracia rusa: introducir en la masa del proletariado las ideas socialistas y la conciencia política de sí mismo y organizar un partido revolucionario indisolublemente ligado al movimiento obrero espontáneo. Es decir, debe estar siempre a la cabeza del movimiento y su obligación primordial es fundir en un solo partido las fuerzas socialdemócratas del movimiento obrero. Así fundamenta su programa la redacción de Iskra. ¿Realizó Iskra este excelente programa? De todos es sabida la abnegación con que llevó a la práctica estas importantísimas ideas. Nos lo demostró claramente el segundo congreso del partido, que por 35 votos reconoció a Iskra como órgano central del partido. Después de esto, ¿no resulta acaso ridículo que ciertos marxistas de pacotilla se pongan a cubrir de improperios a la vieja Iskra? He aquí lo que escribe sobre Iskra el menchevique socialdemócrata. Ella, Iskra, debía haber hecho un análisis de las ideas del economismo, impugnar las falsas concepciones, aceptar las verdaderas y llevarlo a un nuevo cauce. Pero no ocurrió así. La lucha contra el economismo originó otro extremismo, el menoscabo de la lucha económica, una actitud despectiva hacia ella y el reconocimiento de la importancia predominante en favor de la lucha política. Una política sin economía. He aquí la nueva tendencia. Ver Socialdemócrata número 1, mayoría o minoría. Pero, ¿dónde, cuándo y en qué país ha ocurrido todo esto, honorable crítico? ¿Qué hicieron Plejánov, Axelrod, Sasulich, Martov, Stariovier? ¿Por qué no
encauzaron la Iskra por el camino de la verdad, entre comillas, ya que constituían la mayoría en la redacción. ¿Y dónde se hallaba usted mismo hasta ahora, respetabilísimo señor? ¿Por qué no puso en guardia al segundo congreso del partido, que en tal caso no habría reconocido a Iskra como órgano central? Mas dejemos al crítico, entre comillas. El caso es que Iskra señaló con justeza las cuestiones palpitantes, siguió precisamente el camino del que yo hablaba antes y aplicó de un modo abnegado su programa. De manera aún más precisa y convincente ha expresado la posición de Iskra Lenin en su admirable libro ¿Qué hacer?